Bueno, pues buenas tardes, noches ya. Como habrán visto en la anterior charla, vamos a contar con breves interrupciones, desgraciadamente no publicitarias. Pero bueno, eso no quiere decir nada. Digo desgraciadamente porque ojalá fueran publicitarias. Así que dicho esto, a continuación voy a presentar a nuestra invitada. Es probable que algunos conozcan a Consuelo Sanz de Bremont, valenciana, por su labor divulgativa en Internet. Si es así, sabrán que nuestra invitada es una apasionada de lo que ella llama el costumbrismo medieval y de la vida cotidiana de los siglos XV a XVII, en especial en lo relativo a ropas y hábitos higiénicos, lo que incluye olores corporales, fragancias y empleos de lejías, jabones, perfumes y otros productos. La bordadora, editada por Plaza y Janés, es su primera novela, una novela histórica diferente que se desarrolla en 1475 en la corte de Betonia, una ciudad de la Castilla de los Reyes Católicos donde vive Caterina, una joven condesa que ha enviudado recientemente. Punto suspensivo. A ver, Consuelo, ¿qué te llevó a escribir precisamente esta novela, La bordadora, y que sea tu ópera prima en el mundo de la literatura? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí y sobre todo haberme invitado. Muchísimas gracias a estar aquí. ¿Qué es lo que me ha...? Te llevó a escribir La bordadora. Hay gente que ya, bueno, aquí hay gente que me conoce y sabe que llevo muchísimos años investigando sobre la indumentaria medieval, también la del 16 y la del 17. Llevo como más de 15, 16 años y pensé, ¿qué época? Porque en España hay 4 épocas muy importantes en el mundo de la moda que tuvo gran importancia, que fue el siglo XV, la segunda mitad del XVI, en el XVIII con la moda goyesca y luego en la segunda mitad del siglo XX con los modistas de aquella época, desde Balenciaga y toda la gente relacionada con la alta costura. Y al final pues decidí que tenía que ser el siglo XV. ¿Por qué? Porque además es una época donde el papel de la mujer es muy importante, no solamente por Isabel de Castilla, Isabel la Católica, sino porque tenemos una idea de la Edad Media donde la mujer estaba sometida en la casa, dedicada solamente a los trabajos domésticos, tenía que estar callada y todo eso sería con la frase que se conoce siempre de estar en la casa con la pata quebrada. Bien, eso es un mito. Las mujeres en la Edad Media tuvieron mucha importancia y aunque no es una novela de mujeres, ojo, hay mujeres, eso sí, es una novela donde las mujeres van a vivir su día a día. Y entonces tuve que utilizar, lo que quise, ¿no? Utilizar la moda para mostrar cómo unas determinadas prendas van a revolucionar lo que será la moda ya en el siglo XVI y que va a tener una influencia enorme en Europa, que todos sabemos lo que es el guardainfante. No voy a decir más porque entonces desvelo completamente la novela, pero todo comienza en los años 70, donde la mujer va muy escotada. Hace poco leía en un artículo cómo a partir del finales del XIV los hombres acortan su ropa de abajo arriba, van a enseñar completamente los muslos por primera vez en la historia de la Edad Media, mientras que la mujer va a cortar su ropa de arriba a abajo y va a enseñar hasta los pezones. Y eso ocurre en el siglo XV.
Con lo cual, a mí me pareció una época muy interesante y además necesaria, porque para quitar todos esos mitos que hay alrededor de la Edad Media, aunque estamos ya ahí, en Edad Media, ya entrando en el Renacimiento español. Esta forma de vestir que estabas explicando, de mostrar casi los pechos, me imagino que correspondería según qué clase social, es decir, o era generalizada entre toda la población. En este caso es la clase social alta, las damas, la nobleza. Es curioso porque vamos a ver una diferencia en el siglo XV en el cual siempre se ha pensado que las mujeres llevaban faldas muy largas, siempre completamente tapadas, desde el cuello hasta los pies. Bueno, pues vamos a ver en el mundo de la nobleza cómo se pone de moda esos escotes que empiezan siendo muy sencillos, pero como suele ocurrir, las cosas sencillas terminan exagerándose. Entonces empieza a aumentar el escote hasta mostrar los hombros. Pero eso no era suficiente, había que bajar y además luego había que hacer escotes en pico, tanto por delante como por detrás. Lo curioso es que llega el siglo XVI y las mujeres empiezan, las damas, porque en el tema de la moda va a ser, ojo, siempre se dice que las modas las crea la clase alta. Esto es un sí, pero no. También vamos a ver, por ejemplo, las quenetes a finales del siglo XV, principios del XVI, que van a imponer, los soldados van a imponer determinadas modas. Pero bueno, eso es irme ya por las ramas. Y en el siglo XVI, en la época de Felipe II, la mujer, las damas se van a tapar ya hasta el cuello. Ojo, también los hombres, eso no significa que solamente fueran las mujeres y que tenían que ir completamente tapadas, también los hombres, pero es curioso, en las clases medias, bajas, en los campesinas, etcétera, van a ir completamente descocadas, completamente. Y además sabemos que, por ejemplo, en el tema de... es que a veces me voy un poco por los cerros de Úbeda. En la Edad Media y hasta hace, bueno, el siglo XVI, XVII, los pechos no eran tabú. No, había su pudor, pero no eran tabú. Tanto es así que hay imágenes, cuadros, donde las mujeres están dando el pecho en plena calle. Sin más, sin ningún problema. El tabú, la parte del cuerpo erótico, eran las piernas y los pies. Con lo cual las mujeres siempre han ido con las faldas hasta los pies hasta el siglo XX, que empezaron ya a cortarse esas faldas. Bueno, las campesinas, tenemos también imágenes que se cogían la falda, plaf, se la colocaban aquí y mostraban las piernas. Entonces, la moralidad a la hora de vestir, quien lo va a llevar realmente van a ser las damas, lógicamente, porque ellas tenían que dar ejemplo. Y tenemos imágenes de Isabel la Católica llevando unos escotes exageradísimos. Ella empieza más o menos a taparse con las desgracias desde la muerte de su hijo y luego todas las desgracias que empezó a tener, y entonces ella, yo me imagino por ese tema del catolicismo, ay, no me sale la palabra, es que no me sale la palabra, pero empieza entonces, las últimas imágenes que tenemos de Isabel la Católica en la iconografía es de ella completamente ya tapada, con su toca, con sus gorgueras y su camisa. Pero tenemos imágenes anteriores en la que aparece con el pelo suelto, sin toca ni nada, y con unos escotes que llegaban incluso a mostrar el pezón. Y creo que ya me he ido por... Eso demuestra la persona, la misma reina
hay una... A lo mejor el pintor se pasó un poquito. Pero era de Normalmente, la época, ese cuadro, estamos hablando de un cuadro es un dibujo, es que ahora no me acuerdo, es un dibujo, que era para la capilla de... Es que ahora no me acuerdo. La capilla de... Bueno, no te preocupes, bueno, ya parece. y es un dibujo. Entonces está dibujada Isabel la Católica y lleva un escote muy exagerado, muy exagerado. Pero te quería preguntar también, la iglesia, porque Isabel la Católica encima no marcaba también las tendencias de la moda, o la moda iba por su lado y la iglesia iba por... La moda iba por su lado y la iglesia iba por otro. Tenemos a Hernando de Talavera, que él escribe indignadísimo porque las mujeres van con esos escotazos y dice, bueno, por lo menos se ponen una camisa tapándose la parte de arriba o una gorguera, pero también se queja porque algunas de estas mujeres llevaban esas camisas o esas gorgueras muy transparentes. Entonces también eso le parecía terrible, ¿no? Pero decía, más vale que llevaran eso, que llevaran esas camisas transparentes o esas gorgueras transparentes, que no llevar nada. Hay otros escritos, estos moralistas, que también ponen el grito en el cielo, pero se siente la mujer. Decían que Isabel, que no sé si es cierto, que Isabel la Católica decía, yo como reina actúo como reina en determinadas cosas, pero como mujer actúo como mujer. Entonces, por eso ella, además, bueno, la novela, hay una prenda muy importante, la que he comentado, que no quiero yo desvelar, que también escandalizó completamente a los moralistas, y Isabel la Católica lo llevó. Mira, y estas prendas, antes de pasar a hablar de la novela, ¿las diseñaban ellos o ella? Eso no se sabe. Es muy interesante porque ya me lo preguntaron hace tiempo, si eran hombres o mujeres. No se sabe, no se sabe. Las prendas hasta finales del siglo XIV se hacían en casa. Todas. Las prendas, las camisas, las prendas de encima, que recibían el nombre de sayas, se hacían en casa. Eran las mujeres las que se ocupaban de coser, de bordar, etc. Llega a finales del XIV, se pone de moda entre los hombres, eso sí que es verdad que son los hombres que empiezan a imponer la moda, de acortarse completamente el traje. Llega a ser tan corto y tan ajustado al cuerpo que se necesita que una persona lo confeccione. Entonces aparecen los talleres por primera vez. Talleres en el cual tú llevabas la tela y el sastre lo hacía. Siempre se ha hablado de que los sastres eran hombres. De todas maneras, también reciben el nombre de alfayates, pero también había mujeres. ¿En qué momento las sayas de las mujeres que se hacen tan complicadas en el siglo XV es primero el momento, es decir, no se sabe que es en los años 70, cuando aparecen esas prendas tan complicadas en el siglo XV, de las mujeres me refiero. Y luego, ¿quién? Si fueron sastres masculinos, hombres, o si fueron mujeres. En los documentos nunca aparece el nombre de los sastres, ni el nombre de los talleres, ni nada de nada. Con lo cual pues eso, es una incógnita. En la novela creo que hablas de un gremio de sastres y bordadoras. Sí, la pregunta es, ¿existió realmente un gremio de sastres y bordadoras? Sí. Se empiezan a crear los gremios a partir del siglo XIV.
y en el siglo XV ya los gremios de sastrería, sobre todo en Valencia es la edad de oro de los tejidos de seda, de la seda, y a partir del siglo XV los talleres los gremios de sastrería, sobre todo en la corte borgoñona, por tanto en la zona de Flandes, en Italia y en España empiezan a tener importancia. La novela se desarrolla en Betonia, que no existe. No Esa existe. localidad, la pregunta es por qué ubica la acción en una localidad que no existe. A mí es que Castilla me encanta, es una región, voy a llamarla región, una comunidad que me parece fascinante, no solo por su historia, ¿no? Por todo lo que conlleva, porque además también ahí es la lana, tiene una gran importancia en Castilla, y sin la lana la gente no se hubiera vestido. A fin de cuentas la gente se vestía con lana, no, las camisas eran de lino, eso sí, pero la ropa que se ponían encima era lana. Entonces es un momento en Castilla fundamental el uso de la lana. Entonces, como a mí me apasiona mucho, sobre todo Ávila, Salamanca, Toledo, tengo pasión además por Toledo, no podía utilizar el nombre de una ciudad conocida, porque además es que cojo diferentes lugares. La gente que conozca a lo mejor Toledo verá mucho de Toledo en la ciudad, pero luego los paisajes, hay mucho paisaje de Ávila, hay mucho paisaje de Cáceres, por ejemplo. Y entonces pensé, hay que darle un nombre, no quiero una ciudad conocida, tengo que darle un nombre. Entonces pensé en Los Betones, que es ese pueblo prerromano que estuvo en Toledo, Cáceres, Salamanca, Ávila y Zamora. ¿Y por qué la bordadora, sin que destripes demasiado el argumento de la novela, pero por qué, cómo imbricas el tema, más nunca mejor dicho, de la moda en esta historia? Bueno, creo que en la sinopsis viene como Caterina, que es la protagonista. Bueno, para mí las protagonistas son 4. Son Caterina, la condesa viuda, el vizconde Guillén, que es el amante de, como viene en el libro, es el amante de Caterina. Luego está Jimeno, que es un personaje al que le tengo muchísimo cariño, porque además es el que da un toque de humor también a la novela. En la novela hay humor. Y luego pues la bordadora. La bordadora, en el fondo, también no es que sea la protagonista, porque para mí no es la protagonista, ella no es la protagonista, pero es fundamental en la novela porque Caterina tiene un carácter fuerte, es una mujer que tiene sus claros oscuros. Aquí en la novela nunca, por lo menos lo he intentado, no aparecen, personajes ni muy malos, ni personajes muy buenos. Eso me negué completamente. Yo quería que fueran personajes con sus claroscuros, con momentos buenos y malos, con personas que eran capaces de hacer cosas que no estaban bien, pero luego todo lo contrario, como nosotros. Es decir, es gente normal y corriente, con sus problemas y con sus dudas y sus debilidades. Entonces, Caterina, como ella quiere crear un gremio de sastres en Betonia, yo necesitaba vuelvo a repetirlo, como un hilo conductor para la creación de una prenda que va a ser revolucionaria. Y entonces la bordadora, que es una
un adolescente. La imagen, a mí me gusta la portada, pero en la imagen que sale parece una mujer más mayor. Y no, es una chiquilla de 14 años y se está formando, es una mujer que se está formando. Y Caterina, que tiene un carácter muy fuerte, va a dominar a Juana, el nombre de la bordadora es Juana. Pero en el fondo luego hay una relación entre Juana y Caterina, es decir, que va más allá de lo que es el yo soy la dama y tú me tienes que obedecer y tú eres la... Porque en este caso no es que sea esclava, porque también hay esclavos en la novela. Tú estás a mi servicio, eres mi sirviente. En este caso eres mi sirvienta y tienes que hacer todo lo que yo te diga. Y entonces, moldeando, porque lo que hace Caterina es moldear un poco a Juana y la va llevando siempre a su terreno para que al final consiga hacer el vestido, que en el fondo al final no es ella quien lo hace, ¿no? No quiero destripar, pero quiere hacer de Juana la mejor alfayata que haya en Betonia. Pero, no, mi ignorancia, pero que es una alfayata. Alfayata es las bordadoras, las sastras, las que cosían. Los alfayates eran los sastres y las alfayatas eran las que cosían. Hay una pregunta que se me ha ocurrido ahora. Estamos hablando de cómo vestían pues, las clases más populares y las clases altas. Pero se me ocurrió la iglesia, que también tiene el clero bajo, el bajo clero y el clero alto. Es decir, y en la iglesia católica, vamos, siempre se ha caracterizado por el ornato, ¿no? Por parte de los obispos, de toda esta gente. No sé si esto lo tratas en la novela. No. ¿Y qué te parece, situado en la época, hasta qué punto es también importante la moda dentro del clero? Es lo más. Es decir, realmente el tema de las bordadoras tienen su importancia gracias al clero, porque tenían que hacer las casullas y toda la parafernalia, no se dice, todo el ornato que llevaban los obispos, los clérigos. No lo toco. Podía haberlo tocado, porque sí que también en la novela hay un clérigo, porque además en los palacios, todo ocurre dentro de un palacio. Todos la nobleza que quería ser algo tenía que tener su propio clérigo, su propia capilla y su propio, por lo tanto, su propio sacerdote, vamos. Y lo podía haberme metido por ahí, pero yo la idea era centrarla sobre todo en la ropa del día a día, lo que llevaba la gente, bueno, no del día a día, porque en el fondo también lo que describo sobre todo es la ropa de fiesta, la que se colocaban cuando se pasaban todo el día de fiesta, además. Iban a la iglesia, iban a las fiestas de Reyes, de las fiestas de San Juan, etcétera, etcétera. Iban a las comidas, pues se pasaban también casi todos los días en casa de esta o en casa de la otra. Entonces se tenían que vestir con todo lo mejor lo que mejor tenían. Entonces a mí me interesaba más ese punto. No sé si luego si hay una segunda parte, el meter, porque lógicamente la fama de las bordadoras es por la ropa de los religiosos. Y bueno, a lo mejor si hago una segunda parte, todo depende, a lo mejor le doy esa importancia al tema. Mira, ¿y cuánto tiempo te ocupó escribir la novela? Y me imagino que todo el proceso de documentación para escribirla, claro.
¿Y a qué fuente? Creo que lo he dicho al principio, ¿no? Que yo llevo muchísimo tiempo investigando sobre la indumentaria y luego ya los últimos años sobre la vida cotidiana, sobre el día a día. La novela la empecé, la historia es... La empecé hace mucho, hace 7 años, una cosa así. Pero como luego me surgieron otros temas, estoy escribiendo ensayos, la dejé aparcada. Y ahí se quedó. Bueno. Y hace 2 años, que es cuando se pusieron en contacto conmigo la editorial, la retomé. Entonces, realmente, como la idea ya la tenía, bueno, pues no me costó tanto. Pero sí ha sido, puedo decir que ha sido en un año. En un año el tener que escribir la novela. Para mí ha sido un poco agobio, porque yo soy muy lenta escribiendo, mucho, porque además hago muchas cosas. No puedo dedicar solamente a escribir novelas, yo necesito investigar. Y como ya he dicho, me encanta también esto... Bueno, no sé si lo he comentado, el tema en la novela hablo también de la higiene, de las costumbres higiénicas, de cómo las mujeres cristianas se depilaban, etcétera, etcétera. Y todo eso me supone el seguir investigando sobre ello. Entonces, no me puedo dedicar completamente no me pude, dedicar completamente a la novela. Pero sí ya no tuve más remedio, porque además me pusieron una fecha, tal fecha, tienes que presentar la novela ya terminada. Y fue en un año. En un año ahí, la verdad que ha sido duro, pero también ha sido bonito. Mira, pero es tu primera novela y te la publica una editorial del peso y la influencia de Plastic Giganés. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú la envías? ¿Conocías a alguien dentro de la editorial? ¿Cómo fue? No, la historia ha sido muy peculiar y muy extraña. No sé, hay gente que sabe que tengo Twitter. Bueno, yo tengo Twitter desde hace 7, 8 años, ya no me acuerdo. Y bueno, de vez en cuando, iba poniendo, aparte de poner cosas sobre mitos que hay alrededor de la Edad Media, desde que no eran, lógicamente, se piensa que era una época oscura, sucia y atrasada. Bueno, pues yo era constantemente en Twitter hablar de estos temas, intentando acabar con todos esos mitos y todos esos bulos, ¿no? Y de vez en cuando yo iba poniendo que estaba escribiendo una novela y que estaba ambientada en el siglo XV. Y luego pues me echaba flores. Es que esta novela nadie ha escrito algo como lo que yo estoy escribiendo, porque no tiene nada que ver. Porque en mi novela pues no hay batallas, no hay personajes famosos, no hay datos históricos, no hay historias legendarias, ¿no? Yo hablo de la vida cotidiana. Entonces, de vez en cuando pasaban otros 6 meses y volvía otra vez a comentarlo, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gustaba hacer en Twitter es, y lo he hecho desde el principio, si a mí me seguía, porque a mí me gustaba mucho escribir desde pequeña, a mí si me seguía un escritor, yo le seguía. Porque creo que tenemos que hacer piña entre los escritores. Entonces, yo le seguía. Y ya si veía un editor, pues también había que seguirle. Digo, uy, qué raro que a mí me siga un editor. Bueno, pues un día hace 2 años me entró por DM, mensajes directos de Twitter, un Luis Montero Manglano, que es escritor, que creo que su hermana iba a venir también aquí, se le había invitado a venir a su hermana y no ha podido venir. Y me dijo que estaba interesado en mi novela. Yo recuerdo el día perfectamente, ese día. Hacía
hacía sol, hacía frío porque era febrero y me quedé así. Y lo tuve que leer. Lo leí hasta 3 o 4 veces. Digo, no puede ser. ¿Qué? Que me está diciendo que le interesa mi manuscrito. Que eso, vamos, no lo había oído en mi vida, porque la gente lo normal es que mandemos los manuscritos a las editoriales. Lógicamente ni me lo pensé, digo, sí, yo lo mando. Ojo, es una pena que no esté aquí Luis porque se lo diría. Yo detrás, luego me va a pedir dinero porque lea el manuscrito, ya verás. Nada, no. Le mandé lo que tenía escrito, que no era mucho, eran pues 10 capítulos, una cosa así, y al cabo de pues, un mes, una cosa así, me dice, oye, vente para acá, que tenemos que hablar contigo. Y el editor, Alberto Marcos, te quiere conocer. Y yo ya claro, me deshacía. Y nada, luego ya todo fue rodado. Fue una experiencia muy bonita. Me ayudaron muchísimo Luis Montero, Alberto Marcos, gente además muy cercana. Me puse en sus manos, además, porque ellos saben muchísimo sobre literatura, sobre cómo escribir, porque yo soy un desastre, es decir, yo escribo un capítulo, este es el que me apetece, este capítulo, pero al día siguiente, otro capítulo que no tiene nada que ver con el que he empezado, y entonces está. Con lo cual era todo un desorden. Y estos, Luis Montero y Alberto, me enseñaron a cuadrar la cabeza, a cómo hay que, no me sale tampoco la palabra, cómo hacer un guión de la novela. Y a partir de ahí todo salió rodado. Es el que le gustó la... Sí, porque es verdad que no es una novela como las demás. Es verdad, no es una novela como las demás. Entonces te iba a preguntar qué es lo que más te interesa en la novela histórica, pero no sé si la pregunta es correcta, porque antes me dijiste que lo que te interesa más es, o te interesa la novela histórica. A mí es una contradicción, pero a mí las novelas históricas no me gustan. No me gustan. No me gustan porque es que o siempre hay personajes muy malos o siempre hay personajes muy buenos, siempre hay personajes muy anacrónicos. Yo lo que he intentado es que la mentalidad de los personajes sean como era en el siglo XV, es decir, Caterina tenía esclavos y Caterina trataba a sus esclavos ni maltratándolos como sacan en otras novelas o películas, ni tampoco los trataban como diciendo, ay, tengo que conseguir la libertad de mi esclavo porque ellos tienen derecho a la libertad. Eso sería anacrónico, sería absurdo, no pensaban así. Y luego, casi siempre en las novelas históricas siempre hay batallas. Y a mí esas novelas me cuesta entrar en ellas. Con lo cual, tal vez empecé a escribir esta novela para no es la palabra resarcirme o tratar de mostrar otro tipo de novela en la cual no es necesario que haya matanzas, ni que haya asesinatos, ni que haya odios, ni que haya... en aquella época, que debía ser también una época dura, lógicamente, estamos hablando ojo, que el siglo XXI viene bien dado, nos creemos que en la Edad Media la gente lo pasaba muy mal, pero también en el siglo XXI tela marinera. Con lo cual, la gente vivía el día a día con normalidad. Se levantaban por la mañana, se aseaban, iban a misa. Todo eso, ojo,
que todo eso lo cuento que no sea un tostón, porque vamos, hay que tener mucho cuidado. Es decir, yo he intentado que las escenas sobre vida cotidiana sean atractivas y que el lector, cuando lo lea, se interese y diga, oye, pues mira qué interesante esto que me está contando. También he intentado, que no sé si lo he conseguido, que no sea una lección de historia. Dice, mira qué pedante es esta, como nos cuenta que sabe mucho, 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 mucho. Yo he intentado que no lo parezca, a lo mejor no lo he conseguido. Bueno, al fin, creo que me he ido, ya se me ha ido la bola, con perdón. Es que, lo que he intentado es que en la novela toda la historia fluyera. Además empieza, que eso fue una idea de Alberto Marcos, que me dijo, ¿por qué no empiezas desde el otoño y terminas, haces las 4 estaciones y terminas en otoño? Y digo, oye, pues mira, es una buena idea. Es decir, es un año sobre lo que ocurre en un palacio del siglo XV. ¿Y la elección del año, de 1475, es aposta o aleatoria? Sí que lo pensé, pero como tenía que dar una fecha, porque yo empezaba la novela y una de las cosas que me dijeron, ten cuidado porque muchas veces empezamos una novela y el lector no sabe en qué momento está de la historia, si está en el siglo XI, si está en el siglo XVI, y le tienes que dar una pista. Entonces yo dije, bueno, pues qué momento tan estupendo que es un año después de que Isabel la Católica es ya reina. Y como además es también tiene la prenda que es tan importante en la novela, la va a llevar también Isabel la Católica, pensé que tenía que empezar en el momento en que hay una leyenda sobre esa prenda, porque además es que hay una leyenda sobre esa prenda que es que no lo puedo decir, pero no hablo de ella porque a fin de cuentas era una leyenda y yo me invento la historia, pero tenía que empezar en el momento en que surge esa prenda también. Antes de pasarte la palabra al público, sí quería plantearte una cuestión. Tienes un ensayo, si no me equivoco, que titulas El olor de la Edad Media. La pregunta sería, ¿a qué olía la Edad Media? Olía principalmente a chimenea. ¿A chimenea? Sí, a humo, a humo. Las chimeneas estaban constantemente encendidas en las cocinas. Hay que tener en cuenta, a lo mejor en verano ya no, pero porque además lo bueno que tenían las construcciones, castillos, palacios, etcétera, es que están hechas con piedras así de gruesas que mantienen el calor en invierno y el frío en verano. Pero en la gente del día a día, en la calle, en los campesinos, la gente de la burguesía, digo la burguesía aunque todavía no había burguesía, no se puede decir, pero bueno, para que nos entendamos, es lo primero, a humo. Además era fundamental, las chimeneas tenían que estar constantemente encendidas porque en cualquier momento se necesitaba hacer algo con fuego. Luego, las calles, pues al burro que pasa, a las bostas que caen al suelo. Ojo, tenemos una idea de que las calles estaban asquerosas, llenas de porquería, que la gente tiraba las heces. Bueno, sí, si yo ya me meto en esto, ya empiezo a hablar y no salimos de aquí. La gente tiraba las heces por la ventana. Eso es falso, no es verdad. Las heces de los caballos, de los burros, de las vacas,
se recogían. ¿Por qué? Porque era fundamental, todo lo utilizaban. Lo utilizaban para las chimeneas, lo utilizaban como abono. Tenían sus huertas y necesitaban el abono. Entonces, no dejaban que una cosa que lo tenían gratis, lo cogían y lo llevaban para abonar. ¿Qué les pasaba a las calles? No estaban empedradas. Polvo. Tenían que andar, pues lógicamente, siempre se tiene la idea que las mujeres iban muy tapadas, pero iban muy tapadas porque tenían que ir a la calle y la calle estaba llena de polvo, pasaban carros, pasaban animales y tenían que cubrirse. Bien, ya me estoy yendo por otra vez. Y también, bueno, y como comentaba, la gente lo que solía tirar, y eso lo hemos visto en los pueblos, lo que solía tirar era el agua que se utilizaba para fregar. Yo no sé, por lo menos en Castilla, hasta hace bien poco, sacaban el agua, el cubo de fregar y lo tiraban a la puerta. ¿Por qué? Porque no había asfalto y para que no se levantara el polvo, sobre todo en verano, había que dejar aquello que no levantara tanto polvo. Entonces tiraban lo de fregar la ropa, lavar la ropa, lo de fregar los cacharros, lo de fregar el suelo, lo de fregar los muebles, etcétera, etcétera. Es verdad que de vez en cuando sale es que de vez en cuando se me va la cabeza. Esto en los escritos de los documentos, en los documentos que había gente que sí tiraban los orinales por la ventana, pero eso era 1 o 2 o 3. Como hoy ocurre, hay gente sucia que hace cochinadas y en aquella época lo mismo. Y a esa gente se la multaba, porque lógicamente uno que pasaba por ahí o la gente que veía que estaba estirando sus pises, lo otro, pues no le gustaba tenerlo delante de casa toda esa porquería. Entonces se denunciaba y eso daba lugar a multas. Y luego, bueno, volvemos al tema de los olores. Es que hay tantas, yo siempre digo, vete a un pueblo y huele. ¿A qué te huele el pueblo? Claro. ¿A qué huele un pueblo? Entonces, tenemos que quitarnos la novela, por ejemplo, la novela del perfume. Ha sido nefasta esa novela, nefasta, porque se ha sacado una idea, creo que está ambientada en el 18. Sí, la Revolución. Y se ha sacado una idea tremenda de ciudades sucias, con mal olor. Y no. En el ensayo ponemos, ¿qué pensaría un medieval si le ponemos en medio de la Gran Vía de Madrid? ¿A qué olería? Le parecería asqueroso el olor. Olor a coches. Entonces, y olor a otros tipos de materiales. Por el olor, a lo mejor nosotros ya estamos acostumbrados al olor del plástico, por ejemplo, y ya no nos extraña el olor de los tubos de escape de los coches, etc. Pones a un medieval y seguro que dice, pero qué sucios son esta gente, qué mal huele. Entonces, siempre digo, bueno, vete a un pueblo y ya verás cómo olía la Edad Media. Ajá. Pues con eso le cedo a ustedes el turno. Sí, hay una pregunta, José. Yo es una pregunta que llevo años queriendo hacer, ¿tú sabes cuál es? Sí. Y es que lleva a una bióloga a escribir novela histórica. Ah. Me tocaba hacerla a mí una vez. Sí. Es
Yo creo, no es tanto qué es lo que me ha llevado a escribir novelas o escribir, sino gracias a que he sido bióloga, he podido escribir una novela histórica. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy además zoóloga. Cuando yo estudiaba en biológicas en la universidad, tenía que ir a las bibliotecas a buscar información, tenía que investigar. Y entonces, si quieres ser biólogo, tienes que investigar. Si quieres ser historiador, tienes que investigar. Si quieres escribir novela histórica, tienes que investigar. Entonces, yo creo que al final también me gustaba escribir desde que era pequeña, luego fui ama de casa y yo creo que por puro aburrimiento, eso que tenía un niño muy movidito, ahora ya es que es mayor, entonces ya es más tranquilo, tenía que ocupar mi tiempo en algo. Y entonces empecé a escribir. Y me ayudó un montón el ser bióloga, porque la investigación es fundamental, es fundamental. Y es una de las cosas que yo, cuando los historiadores, los escritores que escriben novela histórica, creo que tendrían que investigar ellos. Investigar, aunque les tengan que pasarse 4, 5, 6, 7 años, tienen que investigar ellos. No tienen que pedir ayuda a otras personas, a otros historiadores. Por ejemplo, es que yo quiero saber cómo era la vida cotidiana en el siglo XVI. Entonces, te vas al historiador de turno que sabe sobre el siglo XVI. Yo creo que no, tienes que ser tú, desde un principio, y empezar desde abajo, y meterte en la investigación. Y es verdad que es muy tedioso, es un tema muy tedioso la investigación, porque nunca ves el final. Van surgiendo nuevas ramas, nuevas dudas, porque hay veces que digo, esto ya podía haberlo hecho un poquito mejor en la novela, ahora ya no lo pondría así, porque ahora he visto en otro sitio que eso está de otra forma. Entonces, por eso te digo que lo que me ayudó a escribir fue ser bióloga, en este caso. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por tu charla. Me ha interesado muchísimo la parte de los olores y los perfumes. Vamos a ver, efectivamente estamos hablando con personas que tienen una labor de campo que les ha precedido. En tu caso son 15 años de estudio y eso te ha permitido crear, digamos, tu tapiz donde sacar los personajes y hacer unas historias, es decir, esa escritura que la llamamos escritura dura de ese año se ha podido construir gracias a lo que subyace, que es esos 15 años de estudio, ¿no? Mi pregunta es, ¿hasta qué punto esa labor de investigación, ese perfeccionismo, no te impide en determinados momentos soltar la parte creativa para que aflore sin tener que estar constantemente pegado al dato? Sí. Esa es la pregunta. Sí, entiéndolo, sí. Las licencias creativas siempre están ahí. En mi novela hay muchas licencias creativas. Los personajes, claro, yo tengo que hablar de Caterina en un banquete. Está en el banquete, yo tengo que describir cómo eran los banquetes en el siglo XV, con toda su parafernalia. Pero, como no puedo no puedo describir, por lo menos en mi caso, yo creo que en mi novela
he intentado que no sea aburrido a la hora de describir esas costumbres cotidianas. Y entonces mis personajes hay una escena en la que Caterina pues está con el pan haciendo bolitas, porque a ella le gusta beber un poco. Y está haciendo bolitas y las está echando en el vino. Es decir, tiene su debilidad. Y va haciendo bolitas y las va dejando caer. Y luego con un punzón los va sacando y se los va metiendo en la boca. Entonces, eso son licencias creativas. ¿Lo hacían? Pues no lo sé. Quiero decir que como nosotros, pues podíamos hacer cosas que serían, porque en el fondo era una mala educación. Eso no se podía hacer en la mesa. Pero no puedo creer que estuvieran así y comiendo así. Porque, ojo, comían, es verdad, con los dedos, pero los alimentos llegaban a la mesa cortados. Y nosotros comemos con las manos, comemos bocadillos con las manos, el pan lo partimos con la mano. Y ellos con los dos deditos, porque hay además documentos escritos de época donde viene cómo había que comportarse en la mesa. Pero claro, iban a estar completamente rígidos y a ver que, no, pues seguramente luego además terminaban, hay también datos que terminaban pimplando y pues la gente pues tendría sus momentos, ¿no? de hacer cosas que no estaban permitidas. Entonces, yo creo que en la novela le meto esos toques que le da más suavidad, es que no sé cómo explicarlo. Hace que los personajes sean como más creíbles, más pegajosos, más de, oye, pues mira, es del siglo XV, pero puedo ser yo, ¿sabes? No sé si lo... Sí. Hola, Consuelo. Hola. Es un placer conocerte en persona después de seguirte durante mucho tiempo en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Sí. Y que quería preguntarte, ya que mencionaste que al principio era un poco caótica, ¿no? la redacción de la novela y tal, Sí. quería preguntarte si desde el principio tenías ya pensado el final, o sea, sin hacer spoiler, pero desde el principio tenías pensado ya el final, o el final se va construyendo a medida que redactas la novela. No, el final lo tenía muy claro. El final lo tenía muy claro, mucho. Igual que el principio lo tuve que cambiar, el final lo tenía muy claro. Sabía cómo tenía que terminar. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí, ahí al fondo. Hola, buenas noches. Yo, como sé, me consta que tiene mucha relación con la recreación histórica. Quería saber hasta qué punto condiciona la investigación la parte experimental de la sastrería histórica con respecto a la investigación de fuentes primarias. Pero, a ver, yo es que en el tema de la recreación, yo no estoy metida, no estoy en grupos de recreación histórica. Simplemente la relación que he tenido con gente de los recreadores ha sido dando charlas, porque me han pedido, sobre todo medieval, y solamente he dado charlas. Sé que ya no me necesitan, porque hay gente estupenda en recreación que están utilizando además, sobre todo la gente del siglo XVI, porque es cuando empiezan a aparecer ya patrones, y hay gente que lo está haciendo según esos patrones y que están buscando, bueno, y tienen sastres y modistas muy buenos que están recreando las prendas de cada época. Yo lo que he hecho un poco en falta es la Edad Media. Todavía le queda bastante, porque al final lo que hacen es ponerse simplemente una túnica y a las mujeres una toca.
y les queda todavía mucho. Pero en el tema del siglo XVI, que sí que hay, como ya he comentado, patrones, hay una relación entre la gente que, como yo, solamente es la teoría. Yo, por ejemplo, no sé coser. No soy capaz ni de coser un botón. Y en cambio, sobre teoría, y he ayudado bastante a los recreadores, que se pueden poner, que no. Una de mis grandes luchas fue siempre el tema de las botas. En las películas siempre, en la Edad Media o en el siglo XVI-XVII, aparecen todos con botas. Los españoles nunca iban con botas salvo para montar a caballo. Y es una de las cosas que en las recreaciones ya casi ha desaparecido. Ya nadie lleva botas. Entonces, creo que ahí ha sido la gente que sabemos la teoría y luego la ayuda de los que saben coser, saben hacer patrones, y ha sido una simbiosis. Ha habido ahí una buena relación con ellos. Pero entiendo que siempre la información camina en un solo sentido, es decir, no recupera información de la práctica, de cuando ellos se encuentran, cuando un sastre histórico se tropieza con un problema práctico de cómo resolver una cosa que Alcega te lo dice muy claro, pero luego resulta que no es tan claro a la hora de confeccionarlo. Hay prendas, bueno, justamente la prenda de la que hablo aquí, se sabe muy poco cómo era, muy poco. Entonces, hay algunos sastres que ya han sacado, después de mucha prueba-error, y han sacado cómo pudo ser esa prenda, porque era muy complicada de hacer y muy extraña. Una de las prendas más extrañas que aparecen en la Edad Media. Los sastres, yo creo que se mueven en la prueba-error y luego la ayuda que nosotros le podemos dar, porque claro, también vamos encontrando más datos, pequeñas tonterías como la falda. ¿Cómo era la falda? La falda, ¿en qué momento? Porque antes las prendas eran de arriba abajo de una sola pieza. Pero hay un momento que la parte de arriba y la falda se separa. Y tú lo ves en la iconografía y ves que tiene una costura aquí. Es decir, ya empiezan a hacer la parte de arriba por un lado y la parte de abajo por el otro. Y lo cosen. Entonces, primero no se sabe en qué momento ocurre eso, exacto, fecha, tal, qué sastre, en qué taller, quién, una mujer, un hombre. Y entonces ahí estamos nosotros, los que somos los teóricos, los que nos dedicamos a la teoría, para buscar en qué momento, cómo, buscar imágenes. La iconografía ayuda muchísimo, y luego lo pones al servicio de los sastres, que son los que al final pues se llevan también currar todo ese tema para conseguir que algo se le parezca. Pero yo creo que hay algunas prendas que va a ser muy difícil saber cómo era. No sé si lo... Sí, bueno, en realidad mi curiosidad era si esa experiencia práctica luego retornaba al investigador. Sí. Yo, es que al tener trato con los recreadores, sí, al final siempre, porque además lo van mostrando. La gente que se dedica a coser y a los sastres, a hacer los vestidos, lo van mostrando, sobre todo en Facebook. Tienen páginas en Facebook. Los ingleses, por ejemplo, son magníficos en sus blogs, son una pasada cómo van haciendo las prendas y cómo van cortándolas y cómo lo van mostrando.
Y lógicamente, pues es que yo necesito ver lo que han hecho ellos para entenderlo. Y sobre todo el tema de las telas, porque también es fundamental. No vale una seda para hacer un tipo de vestido, ni una lana para hacer otro tipo de vestido. Entonces, sí, no, es... Y ayudan, sí que revierte. Es decir, yo les doy la teoría y al final ellos también te dan el resultado de lo que ellos han hecho. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, yo te hago la última y cerramos. Antes dejaste caer que puede haber una continuación. Pues no lo sé. Yo quisiera. Claro, todo depende de si funciona la novela o no. Si funciona. Entonces estamos pendiente de ello. Yo sé, soy Nobel, nadie me conoce, nadie me conoce en el mundo de la literatura, en el mundo de las recreaciones, pues sí, porque mi blog pues tiene muchas visitas y el mundo de la recreación siempre me ha preguntado y ha venido. Pero claro, en el mundo de los escritores, pues aquí estoy todavía en pañales. Entonces, pues dependerá del éxito que pueda tener la novela. Seguro que va a ser grandísimo. Así que muchas gracias, Consuelo, por este rato. Gracias a ustedes por estar presentes y les recuerdo que mañana va a haber más a partir de las 2:30 de la mañana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.